Feliz domingo para todos mis amigos y hermanos que pueden estar escuchando hoy domingo este video que como siempre lo comparto con todo el cariño, con toda la idea de poner a la disposición algunas cosas y de hacer observaciones o criterios acerca de otras que a veces, como lo dije ayer, son las cosas más que nos desune de la que nos une. Y hago referencia a esto porque, por ejemplo, hay algunos sectores religiosos que, por razones de criterios absurdos, no les prohíben hablar de política. O sea, no se conforman con prohibirles a sus miembros hablarles a sus familias que no son de sus religiones, sino también estos extremos absurdos. Pero entonces esta gente que prohíbe, estas organizaciones religiosas que prohíben, pero disfrutan de los planes que hace el gobierno cuando hace una vialidad, cuando tienen los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? O viven en un lugar donde el gobierno hizo esa construcción. O sea, es una cosa absurda. Fíjense, estas cosas sectarias, extremas, fanáticas, que son dañinas. Mire, todo lo que es fanatismo, sea lo que sea político, religioso, es dañino, porque es una dualidad que me atrevería a decir hipócrita por parte de algunos dirigentes que quieren tener el control, y así lo han logrado, de algunos miembros de su iglesia, para hacerles la vida a cuadro. Cristo es el amigo que nos reconcilió a través de su inmolación. Fue el que nos concilió. Él es el que tiene los méritos. Él es el que tiene, él es el que viene marcando las pautas. Él es el que vino a buscar lo que se había perdido. Él es el que perdona. Él es el que te transforma. Él es el que te hace el nuevo hombre, la nueva mujer. No ningún pastor religioso, sacerdote, X, Y, Z. Ah, que un sacerdote en su misa no debe hablar de política, por supuesto que no. Vamos a estar claros. Eso no es para eso. Que puede tener la razón, pero no es el lugar para hablar de política. Repito, toda cosa, sea política, religiosa, extrema, fanática, es dañina. Fíjense que en una ocasión a Cristo, en un evento que se le presentó, él pidió una moneda. ¿Y qué fue lo que enseñó Cristo? En esa moneda estaba la figura del César, el emperador de entonces, de Roma. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo, el Señor? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, son cosas separadas, pero que a la final son importantes, porque si no existiera la política, el mundo y las sociedades fuera un desastre social. No se crearían leyes para proteger a la ciudadanía. No serían leyes para hacer proyectos. No serían revisiones o reformas importantes para que los gobernantes pudieran manejar ciertos criterios para su gente.
Pero como lo he dicho, tanto en la política como en la religión, son las cosas más que nos desune, que nos une, entonces tenemos un arroz con mango en la política internacional de los países. Porque hay países, como los Estados Unidos, que no respetan el criterio de otro país como China, Rusia, Venezuela o un país que para ellos no sea de su agrado. Esos son imperios. Un imperio que hubo también cuando estuvo Cristo, el imperio romano. Por cierto, yo ayer les mencioné acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y fue Roma, el imperio de Roma, que destruyó ese templo. Entonces, es bueno ir comparando estas cosas. Sí es importante la política, participar de la política. Yo he participado de la política a bajo perfil, pero no necesariamente tengo que estar adscrito a un movimiento. Participo como ciudadano porque es mi deber hacer mi aporte, hacer mi sugerencia, que puede ser a favor o en contra de una convocatoria que se haga. Pero llegar a estos extremos, como lo hemos visto en muchos países, en donde, bueno, hay políticos, hay alcaldes, hay gobernadores que te llegan hasta el homicidio. Eso no es. Entonces, la política en el mundo sencillamente es algo que hoy día siempre ha sido así, pero hay una tendencia de que cada día es más inestable. Por eso siempre yo digo que nosotros tenemos que buscar una identidad propia de estas cosas y sobre todo el fundamento del reino. El reino no es cosa de fantasía religiosa, el reino es algo de todos los días. El reino de nutrirte de conocimiento para tu consumo, de hacerte un mejor profesional, un mejor vecino, eh, qué sé yo. Ese es un reino para tu economía, ese es un reino. Lo que pasa es que los religiosos fantasiosos han querido meter a sus comunidades en un mundo irreal y los ponen a pasar roncha. Por eso es que hay un dicho que a mí no me gusta mucho, pero lo voy a decir que las religiones son el opio de las naciones, porque contribuyen a empobrecer a algunas sociedades. Por eso es que usted ve que en esta región hay mucha pobreza, porque estas religiones se han ocupado, no todas, de impulsar que el dinero es malo, que no estudies. Hay alguna religión, que lo he dicho por ética, que le dice a sus miembros que no tienen por qué sacar una carrera universitaria. ¿Qué tal? Ah, pero esta religión en particular, si quieren que se les dedique a predicar su evangelio, que no es evangelio, bueno, parado en una esquina todos los días allí y no le dan ni un centavo. Qué locura, ¿no? Estas son las cosas que estamos viendo en estos tiempos donde la palabra dice que Dios enviaría espíritu de error para que crean la mentira. Estas religiones tienen espíritu de error y la misma palabra dice que ellos van engañando y siendo engañados. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo venga, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque por su fruto los conoceréis. Miren, por ejemplo, este problema que estamos viendo con Israel y este movimiento de Hamas, como problemas religiosos. Y entonces eso ha sido un desastre.
que ya sabemos lo que ha ocurrido allí. Un desastre, un desastre. Y ahora vemos este conflicto con Israel nuevamente, con la gente de Irán. Otro problemón, que básicamente son conceptos religiosos que los separa. Y bueno, y detrás de eso hay un criterio de expandir sus territorios allá en Oriente Medio. Israel siempre ha tenido problemas, yo lo dije en un video. Toda su vida Israel ha tenido problemas desde que es pueblo. También lo dije en el video, el Señor Jesucristo vino a ellos y ellos no lo recibieron. Mire, el que obra bien siempre le va bien, aunque sus circunstancias estén un poquito difíciles, pero le va bien, porque la riqueza, amigos míos, si usted cree que la riqueza, su felicidad está en el dinero, revise eso. La satisfacción de nuestra vida está en el espíritu, que tú sientas el Padre Celestial en tu mente, en tu corazón. Eso quiebra soledades, eso quiebra dependencias de tercera persona, eso quiebra todo. El Evangelio es lo único que transforma la vida de los hombres y las mujeres. Pero el que no ha escudriñado la palabra, el que no ha tenido una experiencia con el Señor en espíritu, sencillamente no lo puede entender y ve el Evangelio como cosa de locura, porque no entienden absolutamente nada, porque están afanados por la economía. ¿Cuánta gente no ha fallecido teniendo todos los jugueticos? Teniendo todos los jugueticos, todo el dinero, han fallecido. ¿Y qué dice la Escritura en relación a esto? Acerca del dinero. El dinero es una mayordomía que hay que saberlo administrar. Porque la palabra dice que por tener estas exageraciones, el amor al dinero, por eso muchos se quedaron en el camino y trabajaron para otro. Vean lo que dice la Escritura en relación al dinero. El dinero es un recurso importante. Es un recurso importante para nosotros poder cubrir nuestras necesidades. Pero hay que tener cuidado con el dinero porque muchos se perderán por las codicias y eso es parte de los problemas que vemos en algunos países con respecto a la política. Pero bueno, cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Entonces, siempre es importante decirle a nuestros amigos que la política, la buena política es importante para el desarrollo, para el crecimiento de un país. Muy importante. Pero no mezclar chicha con limonada. Un cura no tiene que estar hablando de política en la misa y haciendo señalamientos o otro sector religioso. Para nada, no hay que mezclar chicha con limonada. Que fue lo que hicieron los fariseos y los saduceos con Roma, y vean los resultados de ese desastre, de estas alianzas para llevar al madero a Jesús. Yo ayer hablaba de la cruz, pero no, Cristo fue llevado a un madero. Y averigüen en la forma que Cristo fue crucificado. Que por cierto eran estos sacrificios, estas cosas, estos castigos que se hacían eran normal, entre comillas, de Roma de esa época. Pero ¿quiénes se alinearon con Roma? Los fariseos. Para tomar para hacer lo que hicieron.
Entonces, la política es importante, la fe es importante, pero eso tiene que ser algo bien administrado. Repito, el Creador quita y pone reyes. Mire, por ejemplo, José. Que vean la historia de José. Si José hubiese sido un fanático religioso, no hubiese estado al lado de Faraón. ¿Qué tal? Y Faraón tenía su concepto religioso, su cosa egipcia. Y ahí estuvo José, como mano derecha de Faraón. ¿Usted cree que si José se hubiese puesto popi hubiese podido gobernar como lo hizo y darle una tremenda lección a sus hermanos carnales? Vean esa historia. Entonces, la política y la religión tienen que ir separadas, pero bien administradas. Por eso quería comentarle esto. Quería comentarle esto. Es más, usted ve, por ejemplo, en Inglaterra, quienes ponen la corona allí a la reina y al rey. Bueno, el sector religioso. Criterios, culturas que están allí, que la Iglesia Católica logró a través de muchos siglos imponerse, a través de cosas equivocadas como fueron las cruzadas, como fueron las guerras santas. Eso fue un desastre también. Pero vemos que la Iglesia Católica a través de los siglos logró posesionarse. Usted va a cualquier pueblito de cualquier lugar y ahí va a haber una iglesia católica. Pero como yo lo dije ayer, el pueblo de Dios hoy día, porque como hay engaño, hay un espíritu de engaño, los hijos del Señor están en todas partes. Incluso no se reúne en ningún templo, en ninguna iglesia. Los hijos, repito, de Dios es el pueblo espiritual, está en todos lados. Y por eso es que sencillamente yo dentro del propósito, dentro del entusiasmo de transmitirle estas cosas, se las hago llegar por aquí. Así que te deseo hoy domingo, como siempre, esta semana que va a comenzar, que el Padre Celestial te dirija, en todo momento te dé paz, te dé tranquilidad, te dé un buen dormir, te respalde, para no caer en la queja, como ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Se quejaron, y Dios se desentendió de ellos, porque no quisieron dejarse procesar en su carácter, en sus áreas. No nos quejemos cuando el Padre Celestial trabaja en nuestras vidas. Tú eres un escogido, predestinado, para algún propósito. Tú no estás acá por estar, no estás en la nada, estás para un propósito. Hay que buscar ese propósito. Porque ya estamos en unos tiempos de importantes decisiones. Lee la palabra, busca tu hacedor. No religiones, la palabra. En la política participa, sin extremismo. Involucrarse con los vecinos. Que tu vecino cree en este partido político y que aquel tiene esta religión, hay que respetarlos porque cada quien está en su proceso. Cada quien. Pero al final el que va a alinear todas las cosas va a ser el Padre de las luces, que llamará a muchos de la oscuridad a su luz admirable. Que tengas un feliz domingo. Un abrazote.